desaparecían muchos de nuestros familiares. Yo tengo bastantes familiares por parte de mi abuela que se perdieron. Pero como digo, no se sabía qué es lo que pasaba. ¿Qué es lo que se pensaba? ¿Qué le sucedía? ¿Por qué se lo llevaban? Que se podían, que se los llevaban nomás, porque eso era lo que contaban los abuelos de nosotros, que la gente blanca se los llevaba, los raptaba y se los llevaba. A fines del siglo XIX, grupos de patagones y fueguinos fueron llevados a los zoológicos humanos europeos. Se trataba de un espectáculo donde africanos, asiáticos y amerindios eran expuestos como salvajes frente a un público que pagaba para verlos. Christian Baes ha investigado durante años las fotografías que les tomaron a esas personas del fin del mundo. Al verlas, me pregunté cómo llegaron allí y quiénes habrán capturado esas tomas, sin sospechar el largo recorrido que tendrían a través del tiempo. Nosotros los chilenos, mitad indígenas, mitad europeos, ¿cómo miramos estas imágenes olvidadas? ¿Tendremos alguna responsabilidad en lo que las originó? En la calle Neue Pferdemarkt, cerca del barrio San Pauli, una construcción que antiguamente fue el lugar donde estaba el famoso zoológico Hagenbeck, y en este zoológico de aquella época, en el año 1879, fueron exhibidos los patagones tehuelches que vinieron a Alemania. Todos los navegantes les tenían miedo a los patagones. Y sobre todo porque eran grandes, ¿ya? Eran famosos por grandes, los gigantes patagones. Un marchand de poissons de Hambourg, qui s'appelait Karl Hagenbeck, faisait du trafic avec tous les pays du Nord pour vendre du poisson.
Et un jour, il a décidé d'exhiber des rennes. Donc, il a fait venir des rennes. Il voulait monter un zoo. Et avec les rennes, il a fait venir des lapons qui s'occupaient des rennes. Et il s'est aperçu que le public, finalement, était plus intéressé par les lapons que par les rennes. En esta área, detrás de estas rejas, en algún lugar de este terreno, habría estado puesta esta familia tehuelche. Hagenbeck los exhibió después en Dresden y Berlín. Este hombre, identificado como Pitioche, sufrió una fuerte depresión. Luego de 2 meses en Alemania, los 3 tehuelche fueron devueltos a la Patagonia, de donde habían salido engañados. Este fue el primero de varios episodios olvidados. Ninguno aparece en nuestros libros de historia. Seguimos por Europa el itinerario de los fueguinos de la cultura cahuéscar que aparecen en las fotografías. Ahora buscamos a sus descendientes. Celina Yanyan y Aide Águila crecieron entre relatos familiares que hablaban de epidemias, capturas y desapariciones. Escucharon con atención las noticias de nuestro viaje. Ellos salen del año 1881, los capturan acá, en esta zona del Estrecho Magallanes. Aún no sabemos exactamente el punto y yo creo que va a ser muy difícil encontrar el punto exacto, pero son de esta zona. No se puede hablar de engaño, sino de un secuestro netamente. Ellos no tuvieron ninguna posibilidad de entender, de saber solamente qué pasará con ellos. Fueron llevados en el barco no como personas, sino como animales. Le dieron carne medio cruda y agua, nada más que eso. Hagenbeck fue director de su propio zoológico y también empresario. Mandó esos grupos a otro zoológico y esos otros zoológicos tuvieron que pagar eso a Hagenbeck. De Hamburgo pasaron a París En 1881 y son expuestos en un lugar que se llama Jardín de Aclimatación, que es como una especie de parque donde hay diferentes especies, árboles, animales, y empiezan a exhibir seres humanos de diferentes partes del mundo. Entre ellos estas personas. 4 hombres, 4 mujeres y 3 niñas pequeñas. La mayor de ellas no alcanzaría los 4 años y la menor no superaba el año y medio. Llegaron a este lugar y fueron vacunados. O una combinación de elementos como son las vacunas
Y como son el largo viaje, además el trauma que implicaba llegar a este lugar, al parecer los primeros días estuvieron bastante mal. No podían sostenerse en pie incluso. Sería muy interesante encontrar algún elemento que pudiera conectarnos directamente con esa época. Entonces había una verja entre el público europeo para proteger a los europeos de los salvajes. Es una de las reglas de la muestra que es importante para todos, que se sepa quién va a ser mostrado y quién va a jugar el rol de espectador. Esta reja puede haber sido perfectamente una reja de unos 2 metros. Me imagino que debe haber causado bastante sorpresa, les tienen que haber arrojado bastantes cosas, alimentos, baratijas, espejos. El público en general que venía a verlos, ¿no? Sí, porque toma en cuenta que en el fondo lo que están viendo ellos es un espectáculo, la noción de espectáculo, el show. Ellos están viendo a seres, no están viendo a seres humanos, están viendo prácticamente animales. Pero lo que a mí me conmueve tanto aquí es cómo un grupo de personas va a ser sacado de su contexto ecológico, llevado a un lugar, no sabe lo que están... No, a ver, ponerse por un segundo en el cuerpo de alguien así en su mente es desesperante. Desesperante, yo lo encuentro desesperante. No poder comunicarte, si el idioma es lo más importante para comunicarse, lejos de todo, lejos de tu comida, lejos de tu mar, lejos de todo. $1080, aquí están 83, vamos. ¿Qué circulación tenían estas tarjetas o estos postales? ¿Las vendían en los lugares? Sí, se vendía. Ya. ¿Usted conoce el costo para una persona común y corriente? ¿Era muy caro, barato? Medio franco. Medio franco. ¿Y eso? Que era mucho dinero. Ah, mucho dinero. Sí. Ya. Sí. Eran reproducciones de calidad. Sí, era Pierre Petit. ¿Y por qué Pierre Petit? Solo Pierre Petit, como le dije, tenía él era el único que podía fotografiar en el jardín de aclimatación. Pagaba por eso. ¿Estas son originales? Sí. ¿Estas eran concretamente las que se vendían? Exactamente. Mira el niño que tiene susto. El perfil es esas personas raras que son las Adamo y Eva del mundo. Y vienen y son desnudos. Y yo no tengo fotos, pero yo quería tener fotos de las personas mirándole. Eso no existe. Después tomaban la dimensión de la oreja, de la boca, como un caballo. Y después querían tocar las mujeres. ¿Con qué objetivo? Tomar las medidas. Donc l'anthropométrie à l'époque consistait essentiellement à mesurer les gens. Donc on mesurait leur stature, on mesurait la largeur de la tête, la longueur de la tête, des tas d'éléments d'anthropométrie. Et sur l'aspect culturel, en gros, il disait pas grand-chose. Está la fotografía donde están
presentados frente a su supuesta choza que en realidad no corresponde a las chozas de los cahuéscar. Además están con ciertos artefactos que no son propios de su cultura, sino que lo más probable es que hayan sido impuestos, ya que hay un ideal de representar lo salvaje con el arco, la flecha, las pieles, etcétera, etcétera. Hagenbeck también informa a Jacobsen qué hay que hacer, cómo están andando los negocios y todo eso. Tengo mucho coraje ahora para seguir con eso. En París tuvimos 500,000 de visitantes. Un poco exagerado de parte de él, ¿no? Fueguinos. ¿Sería un poco exagerado o sería una cifra realista? ¿Cuántas semanas estuvieron en París? Por ser? Puede llegar a ser. Sí, sí. Porque 500.000 personas es una cantidad enorme hoy día. Ya, pero y es una cantidad gigantesca para la época. Sí. Et de 1877 jusqu'à 1931, à l'exposition coloniale de Paris, il y a eu des exhibitions ethnographiques. Il y en a eu beaucoup après 1877 jusqu'en 1900, et après il y en a eu de moins en moins. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas la télévision, il y avait des journaux que les gens lisaient, mais les gens ne connaissaient rien. Donc d'un seul coup, on leur dit « Ah, il y a des sauvages cannibales qui sont en jardin d'acclimatation », mais il y avait des millions de visiteurs qui venaient voir. C'était pas une petite élite, c'était extrêmement populaire. Les gens, ils y allaient, ils restaient la journée, ils y allaient plusieurs fois. Y fueron exhibidos acá durante un par de meses. De los 11 que llegaron acá a París, salen 10 vivos. Una niña muere a 2 semanas de ser exhibida, la más pequeña murió. Esa acta la podemos encontrar en los libros de la época, esa acta de defunción. Al parecer muere de un resfrío, de una broncoleumonía. Koteki Yimasi si Hape, Afka, Koteki Kar. Ellos viajaron entre las diferentes capitales europeas. Fue un vagón de tren, no de persona, sino de carga. Hicieron paseos siempre en las ciudades también, no para mostrar la ciudad o algo así, sino como acto de propaganda, para que la gente, los berlineses aquí por ejemplo, le vieron y, son ellos, tenemos que pasar al zoológico, son salvajes, he visto un salvaje, he visto un antropófago. A partir de 1520, cuando fue descubierto el estrecho por Hernando Magallanes y su tripulación, se fue creando un mito sobre los habitantes de la zona tanto de Patagonia como Tierra del Fuego, los gigantes, los caníbales, los salvajes, que viene a concretarse con la presencia de Darwin acá en la zona en la década de 1830. Porque Darwin tenía una impresión, grosso modo, negativa sobre ellos, ¿no? Que siempre se cita, porque él creyó que eran caníbales. Y nunca se dejó convencer que no lo fuera, y estaba enteramente equivocado. En el Museo Etnográfico de Berlín encontramos utensilios de decenas de pueblos no europeos. Me pregunto cómo llegaron estos objetos hasta aquí, un lugar que hoy sirve de sede de la misma agrupación científica que respaldó el accionar de Hagenbeck, la Sociedad Berlinesa de Antropología
etnología y prehistoria. Aquí está, me parece que en cuadro registro también las cosas de... Exacto. Ya, Thank sehr you. gut. Que es como un cacho. Perfectamente podría ser eso. A ver, déjame ver. Y más fíjate, el color del collar corresponde al mismo collar, al color de esto. Y esa que es como una especie como de cacho ahí. Pero claramente son los objetos de los Cahuéscar del año 81, por la descripción de la ficha y por lo similar de su confección. O sea, La mesa es esa especie de cesta, ¿no? Esta cesta, sí. Que la vemos aquí, que aparece en... Exacto. Son realmente sus objetos personales que estamos viendo acá. Los objetos personales de ellos, ¿no? Puede ser, sobre esa mujer. puede ser ese collar. Aquí está probablemente el mismo objeto que vistió esta No, hay mujer. algo tan personal, ¿no? Como es el uso de un collar. Claro, porque es el despojo, ¿no? El despojo ya de todo. El despojo es, De su es cuerpo. la humillación de todo lo que sufrieron, pensar todo lo que pasaron. Cada vez que veo las fotografías de los chicos, me dan ganas de llorar realmente. Entonces piensas realmente todo ese despojo, y esto ya es ver este despojo en esta forma de clasificación además, ¿no? Cristian, ¿y qué significado le ves tú para el pueblo de Chile, para las personas que son los herederos de estas culturas originarias? que hay muy pocas culturas donde los muertos no descansen con sus cosas. Yo creo que para ellos debe ser súper fuerte tomar conciencia que a miles de kilómetros de distancia están los objetos de sus antepasados secuestrados y traídos a Europa. Koteki Yimasi Si Habe Afka Koteki Kar Kawaskar Al Sekche Hoyok. Ellos tuvieron que mostrar un show cada día 5 veces, 7, 8 veces, depende. De la mañana hasta la tarde, cuando cerró el zoológico, tuvieron que trabajar en el agua también. Eso tampoco fue bueno para su situación de salud. Cayeron enfermos aquí en Berlín. De Berlín partieron a Leipzig, München, Stuttgart y Nuremberg en Alemania, y a mediados de febrero se fueron a Zúrich, en Suiza. En este recorrido van muriendo por enfermedades, van muriendo por el maltrato. Nos fuimos encontrando con los informes médicos en la ciudad de Zúrich, porque ahí teníamos el antecedente de que en Zúrich estaban algunos cuerpos. Con ese dato nos fuimos a Zúrich. Los restos, entre comillas, los esqueletos están allá en los archivos de anatomía. En la Universidad de Zúrich podríamos encontrar restos óseos de este grupo Cahuéscar. Siempre hay que intentarlo. Hasta hoy día nadie podía lograrlo. Auf der Reise nach Zürich bereits war ein Unglück passiert. Grete, also die wurden ja alle mit deutschen Namen bezeichnet, die Feuerländer. Grete ist auf der Reise gestorben. Enrico war sehr, sehr krank geworden und musste gleich ins Spital gebracht werden. Die anderen kamen dann an und sind gleichen Tags aufgetreten.
Hola, ¿qué Hola, tal? yo soy Hans Milke, mucho gusto en conocerte. Ya teníamos una investigación bastante avanzada en Chile, Sí. que nos permitió viajar con la idea más o menos de reconstruir el itinerario que hicieron estos grupos. De los antecedentes ya más importantes que encontramos fue la conversación que tuvimos con Rea sobre la estadía de ellos aquí en Zurich. Y luego que de los que murieron trajeron acá a la universidad, ¿no? Las osamentas de ellos. Desde 1880. Y yo había escrito a la universidad, al Instituto de Anatomía, porque según nuestras fuentes había... Sí, Seitz, el anátomo. Tengo aquí los reportes de las obducciones. Y hablé con el director, le envié un correo y el director me respondió que no había nada antes de 1900. No, todo está aquí. Capitano, su esposa, Antonio, que tenía 2 hijos, Enrico y Pedro, una joven llamada Trine, le pusieron el nombre de Trine, luego Lise, Grete, una mujer joven, la que llegó ya muerta, y después una niñita que aparentemente era huérfana y la llamaban la caprichosa, ¿no? La terca, Dickkopf. Man muss sich vorstellen, in diesem Theater, da gab es eine sehr kleine Bühne in der Mitte. Auf dieser Bühne waren die Leute ausgestellt. Das Publikum konnte rundherum gehen. Das Publikum ging wahrscheinlich auch manchmal auf die Bühne. Man sah also zu, wie sie kochten, wie sie aßen, wie sie sich vergnügten, soweit das überhaupt möglich war. Man gab ihnen auch Pfeil und Bogen, damit sie Schießübungen machten. Man gab ihnen Pfeifen, weil man dachte, das sei eine zusätzliche Attraktion. Schon nach wenigen Tagen schrieben die Zeitungen, also die Zeitungen haben sehr viel berichtet, nach wenigen Tagen schrieben die Zeitungen, die Leute wirkten immer müder. Man sah, dass sie fiebrig waren, man hat die Vorstellungen aber trotzdem weitergemacht. Man sah dann auch, die beiden Mädchen haben zuerst die Masern bekommen. Dann bekamen auch die anderen Masern. Sie hatten schon 39 Grad Fieber, 40 Grad Fieber dann. Diese Ausstellung wurde weitergeführt, bis dann ein Arzt, der hat interveniert und der hat gesagt, also er ist zum Gemeinderat gegangen und hat gesagt, man muss das stoppen. Die Leute brauchen Ruhe. Dann wurden die Vorführungen dann abgesagt. Lo que más me indignó también es que la chica esta Trine, sí creo que era Trine, tenía sífilis, pero no había salido con sífilis de Chile. Dieser Arzt, der sich dafür eingesetzt hat, dass die Vorstellungen unterbrochen wurden, der hat die Kranken betreut. Und er war ein sehr guter Arzt. Er war eigentlich fast Tag und Nacht war er dort. Er hat, man muss fast sagen, Sterbebegleitung gemacht. Er hat auch dafür gesorgt, dass sie würdig sterben konnten. Das wäre im Spital wahrscheinlich nicht möglich gewesen, weil im Spital wären sie in der Armenabteilung gelandet und es hätte sich kaum jemand um sie gekümmert. Der Arzt hieß Dr. Seitz, Johannes Seitz. Este es el informe de Seitz, de Seitz que hizo las obducciones. Sí. En primer lugar, él auscultó a toda la gente cuando llegó. Sí. Y después hizo las obducciones. El 28 de febrero muere Enrico, que tenía serios problemas de salud. El 11 de marzo muere Lise. El 12 de marzo, Capitano y su esposa media hora más tarde. Creo que primero muere ella o él y media hora más tarde la pareja. Also es war der Theaterbesitzer, der dann diese Schließung machen musste. Er hat dann einen Tag nach diesen Todesfällen hat er wieder eröffnet. Das war dann schon März. Die
Leute saßen im Garten, sie waren sehr still. 2 oder 3 Tage später hat es angefangen zu schneien und dann wurde endgültig geschlossen. Ich glaube, er wollte es dann nicht mehr zeigen. Es war auch ihm zu viel. Cuando el instituto se fundó, el Instituto de Anatomía, que era donde los osamentos estaban, los entregó a los depósitos de nuestro instituto y han estado permaneciendo ahí sin que pase nada con ellos, ¿no? Bueno, sabíamos que estaban aquí, pero nunca nos habíamos, digamos, dedicado a eso, ¿no? Cuando ustedes nos llamaron por teléfono, entonces vimos en la lista de la colección que evidentemente los restos estaban aquí y, bueno, leímos toda la literatura existente, ¿no? La descripción de cómo habían fallecido, en qué condiciones habían llegado, porque esta en realidad fue su última estación. Estas son las 4 personas. Sí. Y este es un cráneo de la señora de la capitana. Es ella. Ella es una de las mujeres que murieron acá. La pareja Ella del es capitán. sí. El capitán es el que más o menos tenía la función de líder y ella es su esposa. Y de acuerdo a la descripción, porque ella llegó viva aquí, era una persona que tenía una expresión muy triste. Y al final ella ya no reaccionaba, estaba solo echadita y esperando la muerte en realidad, ¿no? Pobrecita. Enrico. Él es uno de los jóvenes. Es uno de los hijos de Antonio. Es el que murió. Tenía muchos dolores. Sí. Y cuando Dr. Sainz, el médico que le auscultó aquí, le hizo la primera auscultación, él se tiró al suelo porque tenía dolores insoportables. Y era porque tenía sífilis. Y al final el diagnóstico después de la obducción es que tenía disentería, ¿no? Y tenía todo el tracto intestinal bastante afectado. Bueno, de mi familia una prima de mi mamá desapareció, que no se sabe dónde puede estar. Desapareció nomás, no se supo más. Ahora no. Puede ser alguno de esos restos. ¿Cómo vamos a saber nosotros? Recién cuando ustedes llegaron abrimos las cajas, no nos habíamos atrevido a hacerlo antes. Tendríamos que recuperarlo. Que es nuestra gente. Pero ahora que sabemos que existen, ya no nos podemos quedar así, de brazos cruzados. Darle su sepultura como corresponde. En algún lugar donde sea solamente de nosotros,
donde nosotros podamos decir, mira, quedaron ahí, y no que lo olvidemos, sino que quede con el respeto que se merecen. El Jaén es mucho más que un ritual, es una enorme ceremonia. Vivían en chozas, en campamentos dispersos por la isla y se reunieron durante esa gran ceremonia que podía durar en tiempos antiguos hasta meses y meses y quizás un año. Enorme riqueza de la ceremonia. Tenía como 6 o 7 o 8 tipos de chamanes, ¿no? Y cada chamán tenía su especialidad, sus cantos, etc. Fue una sociedad más o menos igualitaria, porque no había ninguno que vivía del trabajo ajeno. Eran cazadores de guanacos, sobre todo, cazadores recolectores de mariscos, dependían mayormente del guanaco. Del guanaco, no solamente para su sustento, para la comida, también para la ropa, para hacer sus chozas de piel de guanaco encima. El guanaco era esencial para ellos. Estamos en la Bahía Felipe, en el sector sur del Estrecho Magallanes, en lo que hoy día es territorio chileno. Acá fueron capturados 11 personas de origen Selknam en diciembre de 1888 por un ballenero, al parecer de origen belga, llamado Maurice Mertre. Llegaron a Europa 5 adultos y 4 niños. En esta fotografía, de autor anónimo, sobresale un menor. Lo llamaban calafate, nombre que proviene de un fruto típico de la región de Magallanes. Junto a él está su captor y tal vez sus padres y hermanos. ¿Cómo fue posible la salida de este y de otros grupos de un territorio bajo la jurisdicción de las autoridades chilenas? Ni Calafate ni sus acompañantes tenían una mínima noción del lugar hacia donde eran llevados, mucho menos de la trascendencia que tendría esta fotografía. En algún punto de los alrededores de esta torre estuvieron los Selknam de 1889. Es bien difícil imaginarse el espacio donde pudieran haber estado. Recordemos que en 1889 está la Exposición Universal de París, exposición que en parte estaba hecha para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa. Lo que llama la atención es que esa exposición fue organizada para celebrar 100 años de fraternidad, libertad, igualdad. Es una exposición con metas políticas muy claras. Justamente en esta exposición fueron expuestos los fueguinos. Curioso. Más de 40 países expusieron ese año y la verdad que fue una exposición bastante impresionante, una de las más grandes y más impresionantes del siglo XIX europeo. ¿En ese momento ya existía la Torre Eiffel? Fue inaugurada en ese año y en esa exposición.
cada país exponía lo más típico, lo mejor de la industria, la flora, la fauna. Y en este abanico de posibilidades también estaban incluidos los pueblos que eran considerados exóticos. Pero sin embargo los Selknam no fueron exhibidos en ese contexto. Es decir, se podría tratar de una actividad prácticamente semiclandestina. Yo tiendo a pensar que sí. Fueron trasladados a Londres, a un recinto de espectáculos hoy convertido en iglesia evangélica. Su exhibición fue rechazada por inhumana y el Ministerio de Asuntos Exteriores británico pidió la intervención de la diplomacia chilena, que reaccionó tímidamente. Una mujer Selknam enfermó gravemente y murió. Maitre ha tenido que escapar de Londres, se fue a Bélgica con los sobrevivientes del grupo. En Bruselas, mientras eran exhibidos en una feria de entretenciones, llegó la policía y se los llevó a la cárcel, al parecer como indocumentados. Maitre desapareció y el cónsul chileno fue citado a la cárcel, pero no se hizo cargo. Los expulsan a Inglaterra. En el puerto de Dover fueron embarcados a Punta Arenas. Sorprendentemente, Calafate fue autorizado por el cónsul chileno a quedarse en Europa. Es difícil comprender el accionar de las autoridades gubernamentales en este episodio, pero su actitud no fue una excepción en la historia de Chile. No encontramos señales de ese período de Calafate en Europa. El sacerdote José María Beauvoir dice en sus memorias que lo encontró al año siguiente, volviendo en un barco al estrecho de Magallanes. La orden salesiana lo acogió en Punta Arenas. Grandes cantidades de tierra fueron de los Selknam, propiedad de ellos. Ellos, obviamente sin saber, fueron concesionadas a colonos, principalmente en Tierra del Fuego y otros en el continente. Se descubrió que había muy buenas pasturas para las ovejas que se introdujeron al poco tiempo, de modo que sus territorios, sus cotos de caza, fueron invadidos por esta nueva especie introducida que era la oveja, y ellos ya se cercaron los campos, empezaron las reyertas y empezaron las matanzas, ¿no? Fueron los misioneros, tanto anglicanos como los misioneros salesianos, quienes se levantaron en contra de esta situación que estaban viviendo las poblaciones indígenas. El foco central de la misión es la misión salesiana y la misión de las hermanas de María Auxiliadora. Las mujeres trabajan en los telares, trabajan con lana, los hombres trabajan en todas las tareas asociadas a la ganadería, a la carpintería, al aserradero, y también recibe los distintos sacramentos, asistes a misa, ¿no? Hasta que muere. La isla Dawson
Es un lugar que parece marcado por los designios del destino. Albergó la misión indígena en pleno estrecho de Magallanes y casi 100 años después, en 1973, vio levantarse un campo de concentración de prisioneros políticos. No solo Calafate terminó sus días en esta isla. Los Cahuéscar, sobrevivientes de Zúrich, también fueron traídos hasta acá. Y esta foto es de febrero de 1899. Claro, este es el momento en que Errázuriz hace una... El presidente Errázuriz. Exacto, hace una visita a la zona porque va al famoso abrazo al estrecho con el presidente argentino. Y seguramente aprovechó de pasar a visitar las misiones y como tú ves acá, es bastante difícil identificar el origen de estas personas. Ya todos están vestidos, la mayoría tienen un corte de pelo, como tú puedes ver, algunos ya le han cortado el pelo. Yo aquí diviso a varios que podrían ser Calafate, no sé si... De esto que vemos hoy día acá no queda absolutamente nada. Nada. Murieron centenares, sobre todo de sarampión y también de tuberculosis, otra enfermedad mayor, que casi acabaron con la población de los Yamana y también de los Sacna. Murieron mucho más de las enfermedades que matados así por los estancieros. Calafate habría muerto en algunas de las casas que vimos en la fotografía. Debe haber tenido unos 25 años, murió bastante joven. Trabajó precisamente con el padre Boguá, lenguaraz, como traductor. Fue, entre comillas, civilizado, vestido. Se incorporó a lo que era la misión como un trabajador más, podríamos decir. Y murió en 1905 de tuberculosis, según lo que encontramos en la documentación del Archivo Central Salesiano en Roma. Cuando se cerró la misión en 1912, en el cementerio había aproximadamente 800 cruces. Son muy poquitas tumbas. Es difícil pensar que una persona que murió como católica, José Luis Calafate, le pusieron los salesianos, no tenga una sepultura identificada. Aquí no hay ninguna identificación. Ninguna de las dos tumbas dice nada. No hay huella. Así es. Calafate fue el único quien después de llegar de Europa dejó plasmada su existencia en la historia. Pero otros aún esperan el retorno. Existen algunos que piensan que esto no debería estar aquí, que debería estar en su lugar de origen. ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Eso es una discusión pero muy importante, la pregunta de restitución de esqueletos. Y siempre tratamos de encontrar una solución que es correcta para, digamos, los etnios que piden a sus ancestros y la ciencia que quiere documentar la historia de la humanidad. A nuestro regreso de Zúrich, en marzo de 2008, informamos al gobierno chileno del hallazgo de las osamentas Cahuéscar, con el fin de impulsar su retorno al estrecho de Magallanes. Un año después, habíamos hecho gestiones con más de una docena de funcionarios de distintos ministerios. Ante la falta de avances concretos, los antropólogos suizos nos pidieron establecer contacto directo con los descendientes Cahuéscar. ¿Cómo ustedes
recibieron esa noticia, ¿cuál fue la reacción inmediata? ¿Qué pensaron sobre Suiza, sobre la gente de Suiza? No, yo no sé si usted, bueno, no creo que haya perdido hijos y familiares, a lo mejor eso es lo que más o menos uno siente, una impotencia de que eso hubiera alguna solución muchos años atrás. Detrás hubo mucho daño y ese daño nosotros lo sufrimos por toda nuestra generación. La transmisión de la abuela, de la bisabuela a la abuela, a mi madre, yo a mis hijos, nietos, y no se termina nunca. Entonces imagínese el dolor. Sí, le entendemos perfectamente, pero usted tiene que tener consciente que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Sí, sé, los huesos llegaron a nuestro instituto y nosotros, bueno, ni siquiera nosotros personalmente, no la gente que en aquel tiempo estaba encargada de eso, los cobijó prácticamente, ¿no? Porque podían haber desaparecido también. Entonces, para nosotros la situación, ahora que le escucho a usted, es un poquito crítica, porque yo personalmente y mi colega, el doctor Zollikofer, no nos sentimos culpables de lo que les ha pasado a ustedes, pero sí somos solidarios y lo único que podemos hacer es tratar de encontrar un camino para que se encuentre una solución que sea satisfactoria para ustedes, ¿no? Sí, lo comprendo. Son retos que están tan lejanos a poder entregarse soluciones, entonces ojalá. A fines del siglo XIX, mientras desaparecían, patagones y fueguinos comenzaron a ser fotografiados. Nadie puede asegurar que haya sido bajo su consentimiento. Su voluntad era cada día menos respetada. Así lo confirma un hallazgo revelador. Su presencia en los zoológicos humanos europeos fue autorizada por el gobierno chileno a solicitud del canciller alemán Otto von Bismarck. Solo después de esta aprobación se concretaron las capturas de los 3 grupos exhibidos y fotografiados. En febrero de 1878, Karl Hagenbeck, junto con la Sociedad Antropológica de Berlín, le hacen un encargo a un agente que trabajaba para Hagenbeck acá en la zona del sur de Chile, en la zona de Punta Arenas. Este empresario es un tipo de apellido Valen, quien en esta parte que estamos en este minuto, el canal Magdalena, captura un par de familias de canoeros, cahuéscar. Cuando ellos estaban ya en Punta Arenas, a punto de ser enviados a Europa, el gobernador de la zona, Carlos Wood Arellano, se opone a esta medida e indica a través de un escrito que era atentatoria contra la Constitución del Estado. Los cahuéscar no fueron a Europa y fueron devueltos a su hábitat. Habría que destacar entonces que Carlos Wood Arellano fue la única y ha sido la única autoridad chilena de la época en oponerse fervientemente al traslado obligado de patagones y fueguinos para ser exhibidos en Europa. Hagenbeck ha dicho que solamente fue mal entendimiento lo que el señor Wood del sur de Chile entendió mal la intención de ellos. Bismarck escribe al embajador alemán en Santiago que por favor que interviene ante las instancias chilenas,
que en el futuro toleran la exportación de tipos de razas, porque es un lenguaje muy técnico que usa, y que los sucesos en 78, el secuestro que Eso no es un malentendido. fue solamente un ¿Y qué le dice sobre malentendimiento, Hagenbeck? y que el señor Hagenbeck es una persona muy honorable, muy reconocida, con muy buena fama en Alemania, y que nunca se metería en negocios de ese tipo, sino él solamente ayuda a la cosa científica. En esta carta, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile le dice a Federico von Gulich, embajador del Imperio Germano, que impartirá órdenes al gobierno de Magallanes para que se permita al señor Hagenbeck o a la persona que lo represente la traslación a Europa de uno o más tipos, patagones o fueguinos. José Alfonso, ministro de Relaciones Exteriores y Colonización. Esta misiva puso en marcha la operación, que implicó la captura de 3 tehuelche, 11 cahuéscar y 11 selknam. 25 personas en total. Lo que nosotros no queremos es que se instrumentalice otra vez a un grupo étnico para propaganda política o para perseguir fines publicitarios o lo que fuera, ¿no? Para nosotros, los representantes de Cahuéscar, como la señora Sabina, son los con los que nosotros queremos hacer un acuerdo. Eso es lo más importante. Yo no tengo idea de cuán difícil o cuán fácil es toda esta parte en Chile. ¿No? Es algo que no sabemos, para nosotros es un signo de interrogación. El próximo martes vamos a tener una entrevista con el delegado de la presidenta para el tema indígena nacional. Es decir, que para llegar a ese punto nos hemos demorado más de un año. Señora Celina, a las autoridades chilenas, ¿qué mensaje les enviaría en relación a este proceso en el que estamos? Ponerse la mano en el corazón para poder dar soluciones y que ojalá pudiera ser lo más rápido posible para que nuestros restos pudieran llegar a su tierra natal. Aber wie gesagt, man muss solche Handlungen und auch solche Äußerungen, die dort gemacht wurden, schriftlich in den Büchern und in den Arbeiten, immer auch vor dem Hintergrund sehen der damaligen Zeit, weil sonst versteht man sie auch nicht. Und zum Beispiel muss es sehen, dass in der damaligen Zeit man durch sehr starke evolutionistische Weltbilder hatte, die zum Teil heute auch noch da sind. Ja? Also es ist ja nicht so, dass die total verschwunden sind. Es ist immer noch so, dass wir als Ethnologen da auch heute noch zu kämpfen haben. Ja? Dass man Bilder hat, dass man sagt, die Leute in bestimmten Gegenden von Außereuropa repräsentieren Gesellschaften der Steinzeit. También en diarios había voces críticos. ¿Qué se hace con esta gente? Aquí se escribió. Es un crimen. Ellos no saben qué pasa con ellos aquí. Ellos no saben dónde están. Había en ese tiempo ya esas voces. ¿Y la Berliner no es uno de esos responsables también? Naja, man kann nicht sagen, die Berliner, weil das sind ja einzelne Personen.
die Verantwortung tragen. Sie können nicht einfach eine wissenschaftliche Gesellschaft als verantwortlich bezeichnen. Das kann man so nicht machen. Me parece una cosa bastante aberrante, porque ¿qué otra palabra le puedo usar? Ellos hayan tenido no cédula de identidad, eran habitantes del territorio chileno, donde había soberanía y donde se ejercía donde estaba el imperio de la ley. Entrar a discutir con los gobiernos las responsabilidades es un tema hoy día académico, no le van a usar la frase la prescripción. Y con eso le van a decir que interesante, sigue adelante todo, pero ¿sabe qué más? Es como venir a discutir qué es lo que pasó en las guerras de la independencia para algunos. O sea, ¿usted cree que en realidad no vale la pena que el gobierno o que el Estado chileno reconozca que sí fue parte y podría tener una actuación distinta para que esta etnia no se extinguiera? No, lo que vale la pena es colocar en una forma seria, documentada, lo que ocurrió. Eso es una parte de la historia. La historia uno no la puede cancelar, no la puede borrar. Pero de ahí a que se tomen acciones al día de hoy sobre esa cosa, yo le digo, mire, creo que no tienen ningún destino, salvo el prevenir que nunca más vuelvan a pasar hechos aberrantes. De nuestra parte, pues no hay ningún problema de efectuar la restitución de los restos. Entonces, ya hay una decisión tomada de parte de ustedes para restituir los restos a Chile. Exactamente, así es nuestra intención. Y la universidad está de acuerdo. Sí. ¿Y en Suiza no hay que hacer un trámite posterior para pedir una autorización a otro ente, por ejemplo al gobierno, para traer esto de vuelta? No, aquí somos autónomos como universidad, como científicos de la universidad. También somos responsables para los restos humanos. Aide Águila y Celina Yanyan, quien les habla, somos las consejeras de Punta Arenas, de la comunidad de Punta Arenas. Este trabajo lo íbamos haciendo nosotros nomás, como consejeras. Yo estoy totalmente confiada de que el gobierno va a apoyarnos. Sí. O sea, que no nos va a dejar solos. Yo quiero agradecerle, señora Celina, porque la verdad nosotros todos nos sentimos de alguna forma con una deuda tremenda con el pueblo aborigen de nuestra región. Los realizadores consiguen la autorización de la Universidad de Zúrich para repatriar los cuerpos y ya se han reunido con el ministro José Antonio Viera Gallo, coordinador de temas indígenas, quien ha comprometido la colaboración del gobierno chileno para el retorno. Karina Torres, CNN Chile. Hemos estado organizando el recibimiento que se le va a hacer acá en la región. Estos restos que van a llegar al aeropuerto de Punta Arenas van a venir ya con una de las ancianas que tiene la comunidad, y ella va a ser la encargada de traer estos restos a Punta Arenas, desde Santiago a Punta Arenas. Es como una maqueta, una representatividad de la vivienda indígena, este es UNAT. Entonces irían depositados los restos ahí para luego ser llevados a la isla donde van a reposar sus restos para siempre, del lugar de donde nunca debieron haber salido. Cuando la restitución parecía activarse, en septiembre de 2009, el gobierno incorporó a la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas. Allí se organizó una delegación para ir a Suiza, encabezada por el director de esa dependencia. En ella no se incluyó a Celina Yanyan.
Siempre nos manejamos como que fuéramos unos europeos trasplantados, y este país, la Suiza América Latina, la Prusia América Latina, en fin, etc. Y nos hemos olvidado de la otra mitad u otra parte tan importante de nuestro país. Tomar conciencia que nosotros tenemos a lo menos definidos 5 pueblos originarios en Chile. Y poder conocerlos, poder entenderlos, poder tratar de ver cuál es la relación de lo que estos pueblos hicieron en Chile y en qué influyeron en lo que somos nosotros hoy en día. No podemos ser un país de mall. Tenemos que ser un país que tiene un significado, tiene una raíz, y esa raíz está media débil. Los chilenos nos hemos caracterizado por una necesidad tremenda, yo creo que culposa, de borrar nuestra propia violencia contra nuestro origen, nuestra violencia con razas, nuestra violencia con etnias, nuestra violencia que siempre nos ha acompañado y que se hizo patente, por ejemplo, en fenómenos como incluso como la Guerra del Pacífico, o como el exterminio de etnias completas, digamos, en Tierra del Fuego. Entonces, a mí no me extraña que borremos todo aquello que no nos gusta de nosotros, ¿no? Nos gusta, de alguna forma, salir bien en las fotografías, vernos como este famoso pueblo democrático, pacífico, noble, de tan buen vecino, y no vernos que también tenemos una violencia interna, también tenemos una crueldad, también de pronto nos prestamos a hechos que son altamente cuestionables y que hemos participado en ellos y hemos sido cómplices sobre todo. Y se trata nada más ni nada menos que los restos de los Cahuáscar que fueron encontrados, que además es un documento histórico para todo nuestro país y por sobre todas las cosas para nuestra región de Magallanes, ¿no? Hoy los recogen caminando libremente y ellos, los tirados quedan amarrados, enfermos,
casi moribundos algunos. Entonces venir aquí a sacarlo de su lugar donde estamos por tantos años, cada paso que estamos dando de aquí para allá, y cada paso es donde iban saliendo. Esto es bueno. Cuando ya lo tengamos allá, eso ya es, será historia. Historia para ellos, satisfacción para ellos, porque ellos ahora empiezan a salir. Ahora. A Cristo. Algunos meses que no nos hemos hablado. Gracias para venir, Gracias. es un gran honor para nosotros. Gracias por usted ustedes estoy vengan acá. Qué lindo, ¿no? No había venido. Qué sueño, qué sueño. Se cumplió mi deseo de estar acá Sí. por usted. Y por fin voy a poder llevar a mi gente. Qué bien. Voy a llevar a mi Qué genial. Ay, qué fantástico. ¿Todo bien en el viaje? Cansador. Todo bien. Cansador. Sí. Lo que hemos venido a hacer ahora es llevarnos a nuestros ancestros y que descansen en paz. Y que, como decía mi abuela, después nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a la luna, hablarle al sol, a la puesta del sol, para poder tranquilizar nuestros interiores. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros debemos, con el dolor que es esto, tratar de ser cada vez mejores y verlo de una manera, o sea, el sufrimiento ya, tratar de, si estamos reparando en algo, que se vaya sanando, que se vaya mejorando y que haya amor entre nosotros en vez de odio y tanto rencor. Nosotros no tenemos eso dentro, pero tenemos que sanarlo, cuesta, pero tenemos que hacerlo. Ustedes están aquí como los descendientes biológicos, nosotros como los descendientes académicos. Y la ciencia, en este caso, en esta historia tan triste, ha por lo menos contribuido en que se conservan las osamentas. Y en este sentido, todos nosotros les queremos entregar con todo corazón y nos sentimos mucho lo que ha pasado con sus antepasados. Y esperamos que esta pesadilla se vuelva en un sueño cumplido. Gracias. Cutalacto Cahuéscar, amiga Cahuéscar, de la región de Magallanes, Punta Arenas. Y simplemente agradecer a cada uno de ustedes por las gestiones y obviamente al equipo de JAS, que fue el que hizo todo el esfuerzo para que estos hoy en día empezaran su libertad en forma espiritual. Yo no los quiero perder de vista hasta llevarlos.
acá, que lo bajen por acá nomás. Pero que se vayan todos juntos. Que lo baje por acá, que lo baje por acá. Que lo baje por acá, que se vayan todos juntos. Que siempre están con nosotros, que no los dejamos en manos anónimas, aunque parece un poco inconvencional. Eso era lo que le iba a decir, porque si bien ellos salieron de la manera tan cruel, robada, y también algunos de nuestros hermanos lo veían de la misma manera que lo estábamos trayendo nosotros, como robados, por no pasar todas las vías legales que hay por los diferentes países, el recorrido que íbamos a hacer. Entonces había que hacerlo lo más corto posible, y usted nos indicó una vía más corta para poder entregarlo, y yo se lo agradezco un montón de que usted haya decidido entregar esos restos, que hayan llegado a su que lleguen a su lugar natal. Pero también veo que todo esto ha sido obra de nuestros ancestros, que ellos nos han ido guiando paso a paso por todas las vías que hemos ido nosotros recorriendo. Sí, pero yo posteo, ¿ves? Tú representamos a la presidenta cadena. Ella Loreto y él Ricardo Rojo. Ya, vamos, solo un poquito. Por acá, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Me alegra poder ser presidente de la institución. A nosotros nos alegra que haya llegado ese precioso regalo después de 128. Increíble. ¿Y cuántos tienes público? Es un pájaro, es un pájaro. Ya estamos casi en la última. Por favor. ¿Quiere que le traiga ahorita? ¿Cómo están? Presidenta, ¿Cómo están? Ellos están volviendo con contigo. Denle espacio, denle espacio. Ahí están, son ellos.
fueron capturados y trasladados a París y Berlín por un empresario alemán para ser exhibidos en jardines zoológicos. Hoy recibimos los restos de 5 personas, a quienes hemos reconocido con los nombres con que sus raptores los identificaron. Al recibirlos hoy, el gobierno de Chile ha querido hacer público, en nombre de la nación, un claro mea culpa por la complicidad de las autoridades de aquellas épocas con estas expediciones infrahumanas, o cuando menos, por la desidia o lenidad frente a tales abusos. ¿Cuál es la verdadera posición de los chilenos frente a nuestra parte indígena? ¿En qué lugar de la fotografía nos ubicamos hoy? El grupo Cahuéscar fue secuestrado en el seno almirantazgo del Estrecho de Magallanes. Aquí regresan sus restos después de 128 años. La comunidad fueguina, compuesta por Cahuéscar y Yaganes, decidió no someterlos a pruebas de ADN y despedirlos en la intimidad de un recinto sagrado. Toda nuestra generación venía siendo contada oralmente cómo se los llevaban. Entonces uno tenía como ese concepto de niño, esconderse. La reparación en parte de
la deuda que tiene Chile y que tiene el mundo entero, que han utilizado a nuestra gente y que se han lucrado con ello. Las generaciones lo están viendo hoy en día, están viéndolo repararse de esta manera.